tomar decisiones de cuáles somos, ¿verdad? Rápido, 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 lentos, la pensamos, meditamos, estamos al pendiente de lo que estamos haciendo, quién sabe, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la cuarta parte y quiero iniciar haciéndoles una pregunta. ¿A quién te gustaría parecerte? Y parece una pregunta como tal vez para jóvenes o para niños, pero la verdad es que aplica a todos nosotros, ¿no? Pero ¿a quién te gustaría parecerte o a quién quisieras ser cuando seas grande o cuando seas más grande o en un futuro próximo, ¿no? ¿Qué tipo de persona te viene a la mente cuando te pregunto o te hago esta pregunta? ¿En quién piensas cuando te digo a quién te gustaría parecerte o como quién quisieras ser en la vida? Y imagínate esta persona en la que tú estás pensando o la persona que se te vino a la mente. Imagínate que toda la comunidad o nuestra comunidad, hablo no nada más de aquí de vida, sino hablo de nuestra comunidad, Tepic, Nayarit, México, el mundo, que toda la comunidad fuera y se parecieran más a esta persona, ¿verdad? Y también imagínate que, bueno, de hecho quiero pensar que a lo mejor de entrada, no sé qué se te ocurrió, pero a lo mejor de entrada llega un punto donde te mueves del todo lo que brilla, ¿no? A lo mejor volteas y dices, híjole, hay esta persona, fulanito, sutanito, tiene una casa, tiene un carro, tiene un esto, tiene un otro, y yo quisiera ser esa persona, ¿no? Pero llega un momento donde realmente, genuinamente, dejas lo superficial, porque todos nosotros en el fondo tenemos profundidad y nos gusta la profundidad, pero llegas a un punto donde en el fondo llegas al momento de considerar el carácter de las personas. Realmente, ¿quiénes son nuestros héroes? Los que más tienen, ¿verdad? ¿Quiénes son los héroes? ¿Son los que tienen superpoder, alguna cosa extraordinaria? No. Nuestros héroes genuinos, pensando a profundidad, las personas a las que nosotros queremos o quisiéramos emular o ser como ellos en nuestras vidas. Yo no sé qué sea, a lo mejor es un tío tuyo, algún pariente, a lo mejor es algún maestro, algún empresario, no sé, a lo mejor es alguien en tu vida, pero esta persona, cuando te bajas a la profundidad de lo que es, de su esencia, ¿qué es lo que te llama la atención y qué es lo que te hace a ti querer emularla? La verdad es por sus decisiones. Las cosas que ha escogido hacer en la vida y no hacer, esas son las cosas que hacen que esta persona aparezca en tu lista, ¿no? Tú eliges a estas personas, se te vienen a la mente en una manera, como en una lista, o sea, las primeras 2, 3 personas que se te vienen a la mente, por lo general, son porque ves el resultado de las decisiones que han tomado y te agrada, ¿verdad? Te agrada el resultado de las decisiones que tomaron en la vida. Y te voy a hacer esta pregunta. ¿A ti, en algún momento dado, tú te consideras una persona que potencialmente pudiera aparecer en esa misma lista de alguien más? ¿De alguno de tus hijos, sobrinos, parientes, amigos, conocidos? ¿A ti te gustaría ser la persona que alguien quisiera emular o que alguien quisiera ser como tú? ¿Algún día podrías estar ahí? Definitivamente sí puedes estar tú en la lista de alguien y realmente tiene que ver con lo que tú elijas, con las decisiones que tú tomes de hoy a ese día, ¿no? Que le hagan la pregunta a alguien, ¿qué decisiones tomes? Esto es lo que va a determinar que estés en la lista de alguien. Vas a tener que elegir entre el deber hacer, que es el que estuvimos hablando desde el primer día de esta serie, el deber hacer aunque te cueste, incluso cuando te cueste.
para poder estar en la lista de alguien. Ahora, estamos hablando ya de la cuarta parte de nuestra serie, que es tu integridad, nuestro mundo. Y definimos la integridad como la determinación y el valor de hacer lo correcto y lo noble, simple y sencillamente porque son o es lo correcto y es lo noble. O también hablamos sobre una versión más corta donde dijimos la integridad es hacer lo que debes aunque te cueste. Y muchas veces somos rápidos, tú y yo, rápidos para excusar nuestra falta de integridad. La justificamos en nuestra mente, decimos y explicamos por qué nosotros no debemos de tener o podemos evitar la integridad en esta decisión o en otra decisión, pero nunca estamos dispuestos a permitir que alguien más falte o falle a la integridad. Siempre la exigimos de los demás, ¿verdad? Y nos apresuramos a señalar cuando alguien no hace lo que debería de hacer, ¿verdad? Y luego está esta situación que mencionamos también, que nuestras decisiones con respecto a nuestra integridad pueden ser personales, ¿no? La integridad es personal, pero no nos engañemos, nuestras elecciones nunca son privadas, no son privadas. Cuando la integridad hablamos de la integridad estructural de un edificio, cuando la integridad de una columna o un muro de soporte falla, cuando esa columna falla, toda la estructura siente la carga que traía esa columna. Se transfiere la carga de esa columna a las demás columnas y a toda la estructura. Lo mismo sucede con nuestra falta de integridad personal. Siempre afecta a otras personas. Nuestra irresponsabilidad se convierte en responsabilidad de otros. Y también lo contrario es cierto, ¿no? Si tú haces lo que debes hacer, vas a beneficiar a los que están más cerca de ti. Si tú has estado siguiendo la serie, yo creo que estás familiarizado ya con nuestro texto clave, que es un proverbio que está escrito en el Antiguo Testamento, y el texto clave es dice, la integridad de los rectos los guiará, y explico que hicimos una traducción de una traducción, ¿verdad? Tradujimos la versión del inglés porque tiene las palabras que describen lo que estamos hablando, ¿no? Pero la integridad de los rectos es el filtro que usan los rectos para tomar decisiones. No es algo que llega a sus vidas o es una segunda cosa o es una cosa que está en segundo plano. No, es el filtro bajo el cual los rectos toman decisiones, los guía, la integridad los guía, pero lo chueco de los escabrosos los destruirá. Y la verdad es que, recuerden, el recto está viendo el horizonte, está viendo a largo plazo. El chueco o el encorvado está viendo aquí, toma decisiones en base a lo que está inmediatamente enfrente de sí, sin considerar el futuro. Y esa es la diferencia de un hombre recto y un hombre chueco, y de quien se guía por la integridad o no. Todos tenemos una historia. La pregunta es, ¿cómo estás escribiendo tu historia? ¿Estás escribiendo tu historia viendo nada más lo que está aquí? ¿O estás escribiendo tu historia viendo el futuro, viendo lo que viene? La última vez que nos reunimos, fue la semana pasada, estuvimos viendo una historia del Antiguo Testamento que está relacionado con la comida. Y el personaje principal nos sirvió como ejemplo de lo que no se debe de hacer, ¿verdad? Cambió su futuro por un plato de sopa. Hoy, pues vamos a hablar otra vez sobre la comida. Vamos a tomar otro ejemplo del Antiguo Testamento que está relacionado con la comida, pero el personaje en esta ocasión nos va a servir de ejemplo
cuando se hace lo correcto, que es lo más costoso, por cierto, pero ¿qué es qué tipo de historia escribes cuando se hace lo correcto? Y aquí está el contexto de la historia. Más o menos alrededor de 605 años antes del nacimiento de Cristo, había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Era el rey de un lugar que se llama Babilonia, o se llamaba Babilonia. Nabucodonosor en aquellos tiempos, él derrotó, en una guerra, derrotó a los ejércitos de Egipto y el ejército asirio en una batalla de un lugar que se llama Carquemesh, y estoy seguro que estoy pronunciando esa palabra mal, pero en esta batalla, que es un lugar que tenía ese nombre, decidió él, después de haber derrotado a estos super ejércitos y dejar completamente fuera de la jugada a los asirios, los derrotó de una manera rotunda, él decidió que era buena idea convertir en estados vasallos todos los pueblos que había o los reinos que había entre Egipto y Babilonia. Y entre esos lugares estaba un pueblo que era el pueblo judío, ¿no? Estaba Judá, que era una parte del sur de Israel, y incluía a Jerusalén, por cierto. Entonces, en esa decisión que él toma, que por cierto le gustaba coleccionar reyes, a ver si lo explico un poquito más adelante, pero Nabucodonosor literalmente coleccionaba reyes. Y ahorita les voy a explicar a qué me refiero, pero él captura al rey de Judá, ¿verdad? Captura al rey, instala él un nuevo rey y también agarra unas cositas, unos artefactos y se los lleva a su casa como recuerdo. Pero le encantaba coleccionar reyes y bueno, y les voy a decir, lo que él hacía era, tomaba un rey, lo cegaba, se lo llevaba, lo ponía en cadenas de oro y lo tenía guardadito. Y cuando hacía una fiesta, enfrente de todos sus amigos, él sacaba su colección de reyes y decía, mira, aquí está el rey de Judá, el rey de fulano, el rey de sutano, esta es mi colección de reyes. Y era una manera como él demostraba el poder que él tenía sobre la situación, ¿no? Y sobre su reinado. Pero vamos a entrar ahorita a un momento donde él captura a Judá, y al rey de Judá, y ahí es donde comenzamos con esta historia. Entonces, la historia va así, dice, además el rey le ordenó a Aspenaz, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. El rey Nabucodonosor era una persona muy inteligente, perdón. Cuando él conquistaba a una nación o una gran ciudad, él lo que hacía es que tomaba cautivos a los hombres y más brillantes de esa nación, los hijos y los hombres más brillantes de la nación, y se los llevaba como rehenes, ¿verdad? Esclavos, rehenes, algo así por el estilo. Les cambiaba el nombre, los llevaba a Babilonia y los hacía ciudadanos de Babilonia. Y por cierto, por lo mismo, Babilonia era en aquel tiempo como un centro, un urbano, un cosmopolitano grandísimo, muy reconocido en aquellos tiempos, pero una ciudad internacional por lo mismo. Y lo hacía para demostrar su poder y dominio mundial. Y continúa, el rey les asigna a estas personas, él tomó a los mejores jóvenes israelitas y los había llevado a Babilonia y dice, quiero que me los traigan, quiero hablar con ellos. Y el rey les asigna a ellos raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Ahora, el tema aquí es que cuando iban y recogían a estos jóvenes ilustres, que por cierto dice que los quería guapos, los quería sin ningún defecto, cuando los jala a ellos hacia Babilonia, ibas a ser un rehén, porque como rehén, si alguien en el reino se porta mal, yo acá tengo a su hijo, ¿no? Entonces inmediatamente se acaba la vida de su hijo, y era una manera de controlar los pueblos que había conquistado. Pero
cuando a ti te toman como rehén en Babilonia, el rey Nabucodonosor, te podría tocar ser alguien que trabaja en la obra, te podría tocar alguien que trabaja en el campo. Y si tú trabajas en estas áreas o estás en estos lugares, es una vida muy difícil, es una vida sumamente difícil, pero también te podría tocar el ser alguien que iba a ayudar directamente y trabajar con el rey. En este caso en particular estamos hablando de alguien que le tocó estar con el rey. Yo me imagino, imagínate que tú eres el papá del chavito que se van a llevar a trabajar en el castillo o trabajar en la casa del rey y preparar para trabajar ahí. Y tú te agarras y te sientas con tu hijo y le dices, hijo, por favor, no la riegues. Por favor, pórtate bien, porque esta es una oportunidad única, ¿verdad? Tú te portas mal aquí, no sé dónde vayas a terminar, pero muestra de que estar en esta situación era algo muy, muy bueno, es que incluía esta situación, incluía un plan de comidas incorporado, o sea, tenías comida, pero no era comida cualquiera, era la misma comida que se servía en la mesa real. Y la verdad es que en aquellos tiempos la gente siempre tenía hambre, siempre había malnutrición. Y había una razón muy práctica por la cual había falta de nutrición. Los granos, la única cosa que podías transportar en aquellos años o en aquellos tiempos sin que pereciera, pues eran los no perecederos, y eran granos y vino. Entonces la gente terminaba comiendo mucho grano y mucho vino y tomaba vinos, ¿no? Y esa no es una base muy buena para nutrirte. Eran pocos los que tenían acceso a carnes, verduras, etc. Entonces la inseguridad alimenticia era una forma de vida, era algo que sucedía todos los tiempos. Y estos chicos, estos chavos a quienes el rey había capturado, los había convertido en rehenes, eran personas que no iban a pasar hambre. Era realmente, dentro del contexto, una oportunidad excepcional. Entonces continúa la historia, dice, su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Este grupo incluye a unos nombres familiares para las personas que tienen rato en la fe y que han escuchado historias bíblicas desde niños tal vez, pero incluía a un grupo de 4 que se llaman Sadrach, Mesach, Abednego y Daniel. A ellos el rey Nabucodonosor, siguiendo su tradición, los agarra y les cambia el nombre, los vuelve a nombrar. ¿Por qué? Cuando te cambian el nombre, ¿qué significa eso? Eres propiedad mía, yo tengo el derecho de cambiarte el nombre. Entonces Nabucodonosor era su nuevo señor. Los dioses de Nabucodonosor ahora eran los dioses de ellos y él tenía autoridad final sobre sus vidas. Pero escuchen lo que pasa con Daniel, y aquí es donde la historia toma un giro inesperado, importante. La historia se cuenta así, dice, pero Daniel Daniel tomó una decisión. Daniel se propuso en su corazón, Daniel en su mente, en su corazón, tomó una decisión de no contaminarse. Y literalmente esto significa no contaminar, significa no manchar. Daniel decidió no contaminarse, decidió no mancharse. En sentido figurado, decidió no profanar, no desdignificar o no degradarse o no rebajarse. Continúa la historia así, dice, decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey. A ver,
esto a lo mejor no hace sentido de entrada, pero vamos a darle un poquito de sentido a esta decisión, que se oye un poquito rara, ¿no? Comida del rey, ¿quién no la va a querer? Y más en un momento en que la nutrición, pues, nada buena para el resto del mundo, y no vas a comer la comida del rey, no hace sentido. Alguna vez, yo no sé si a ustedes les ha tocado, pero yo toda la vida crecí con esta oración en la mesa, que va más o menos así. Dice, bendice esta comida para que nutra y fortalezca nuestros cuerpos. Esta oración es literalmente una traducción, una oración tradicional en las mesas de Estados Unidos, ¿verdad? De la cultura norteamericana, pero yo crecí con esta oración. Yo no sé si ustedes la hayan escuchado en algún momento, pero esta oración es una oración que apunta a algo que sucedió en esta etapa de la historia en la que estamos viendo, pero apunta a una cadena de eventos que los antiguos tomaban de manera literal. Y esta es la cadena. Dios Dios proporciona la comida beneficia al cuerpo, el cuerpo tiene salud, cuando hay salud hay prosperidad. Así de sencillo, ¿no? Este tipo de cadena es la que a Daniel le queda muy claro. Nada más que en esta ocasión él está en un lugar donde ellos creen que va así la cadena. Es Marduk, el dios de los babilónicos. Él proporciona la comida beneficia al cuerpo, el cuerpo obtiene salud y hay prosperidad. Si Daniel comía la comida babilónica, quien iba a tener la gloria, quien iba a ser el que tuviera la honra, hubiera sido Marduk. ¿Por qué? Porque todo lo que él comiera vendría de Marduk. Y él quiso hacer una distinción. Después de todo, ya había un antecedente de que tal vez Marduk, el dios Marduk, era mayor que el dios de los israelitas, ¿no? Después de todo, están capturados, ¿verdad? Su reino ha caído. Entonces Daniel quiso hacer una diferencia y lo importante de esta historia es que él lo hace con antelación, o sea, él se propone en su corazón desde el principio, desde que él llega, él toma esta decisión. Daniel propuso en su corazón, no quiso entrar en el juego de Nabucodonosor, se negó a ser utilizado como evidencia de que Marduk era superior, ¿verdad? Y lo más importante para nosotros el día de hoy, o lo extraordinario, lo que queremos puntualizar el día de hoy, es que Daniel se decidió, Daniel propuso en su corazón antes de tiempo, antes de cualquier cosa. Ahora, esto mismo, antes de que te digan algo, antes de que venga la vida y tú tengas que tomar decisiones, tú puedes tomar una decisión de qué es lo que te va a guiar, como lo hizo Daniel. Lo mismo puede ocurrir con tu historia. La historia que Daniel escribió es una historia fabulosa, que la estamos contando miles de años después, ¿verdad? Pero tú puedes decidir cuando tienes el autocontrol y te entregas al Espíritu Santo y decides no hacer algo antes de tiempo, entonces tú te preparas para poder experimentar lo que Daniel experimentó en su vida. Y vamos a ver ahorita más adelante a qué me refiero. Pero cuando nos negamos nosotros a hacer lo que debemos hacer, por lo que podríamos tal vez perder, perdemos esta oportunidad, que es la que voy a describir enseguida. Pero cuando tú haces lo que debes hacer, que seguro te va a costar, es muy probable que te va a costar,
Tú estás escribiendo una historia que definitivamente vale la pena contar, como esta historia que estamos contando hoy. Daniel era alguien que tenía presente algo que a nosotros muchas veces no lo tenemos presente hasta después del evento, ¿verdad? Él tenía presente algo antes que nosotros por lo general no lo vemos hasta que ya pasó y nos damos cuenta, ¿no? Daniel sabía que una infracción de la integridad lleva a la otra. Él sabía que la primera infracción facilita la segunda. Estaba él claro que la segunda infracción crea un patrón, crea una dirección de tu vida, crea un lugar hacia donde tu vida camina. Y déjame decirte, es la dirección en la que caminas, no la intención, la dirección en la que tú caminas determina hacia dónde se dirige tu vida. Pareciera que estoy hablando, no sé, profundidades, pero pues no, es la cosa más sencilla del mundo, ¿verdad? De hecho, no veo a nadie sacando la libreta ahorita, pero es una frase tan sencilla, tan lógica. La dirección en la que tú estás caminando, fíjate, ni siquiera la intención. Y es más, la dirección de tu vida, y voy a decir algo, a ver si no es controversial, pero la dirección de tu vida determina hacia dónde vas, aún más que cualquier oración que tú puedas hacer. Entonces, Daniel toma su decisión antes de cualquier cosa, antes de tiempo, antes de que tuviera enfrente la decisión que iba a tomar, sabiendo que esto iba a lo mejor a limitar su tiempo, a lo mejor esto iba a limitar, pudiera limitar su vida incluso en este contexto, ¿verdad? Pero aún así él no finge, esta decisión que toma ni siquiera la toma en secreto, él la hace pública. Él hace lo siguiente, dice, él va con el jefe de oficiales y le pide al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Tan fácil como le traen la comida, él agarra y se la da al perrito o la echa a la basura y no le dice a nadie y luego él ve cómo come. No, pero no, él lo hace público. Él no fingió, no engañó, ¿verdad? Porque también aún eso tal vez pudiera mostrar una falta de integridad. Él prepara el escenario, se pone a la merced de Dios. Cuando en el momento que él le dice a la autoridad, ¿sabes qué? Dame chance de no hacerlo. Yo creo yo siento que así va. Dame la oportunidad. Y se pone al cañón de la misericordia de Dios, se pone al pie de la misericordia de Dios. Y la verdad es que la misericordia en Babilonia no era una palabra común. El rey Nabucodonosor no era alguien conocido por ser misericordioso. Y la única esperanza que Daniel tenía cuando él toma la decisión era la misericordia de Dios. Cuando tú y yo sacrificamos la integridad para obtener algo que a lo mejor no pudiéramos haber obtenido si no la sacrificamos, o a lo mejor se hubiera tardado más en llegar, o a lo mejor sacrificamos la integridad pensando que nos estamos protegiendo, le cierras o le cerramos la puerta a justo eso que hizo Daniel. Le cerramos la puerta a la oportunidad de que Dios opere, de que Dios obre, de que su misericordia se muestre en nuestra vida. No sabrás, cuando tú haces cada decisión que tú tomes que es en perjuicio de la integridad, eres tú cerrando la puerta y no sabrás
¿Qué es lo que Dios pudiera haber hecho en ti, en tu vida? Nunca cierres la puerta a un momento potencial de esos de ahora Dios. Y ahorita voy a explicar qué quiere decir esta frase, ahora Dios. Un momento, ahora Dios. Porque continúa la historia, dice, después de que él habla con el jefe y le dice y se declara, le dice lo que su intención, lo que él quiere hacer, dice la historia, ahora Dios, regresando por favor, dice, ahora Dios, es como comienza la frase, dice, él, ahora Dios, se mueve el corazón y le da favor a Daniel ante el jefe y Dios interviene ante el jefe. Sin embargo, el jefe tiene sus reservas. Y ahora sí, dice, continúa la historia y dice, si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad por culpa tuya, me va a cortar la cabeza. Porque Daniel le dice, ¿sabes qué? Dame chance. Y él dice, no, me va a costar la cabeza a mí. Y la verdad es que en Babilonia en esos tiempos el cortar la cabeza no era un dicho, era una realidad, ¿no? Cortaban la cabeza. Entonces cuando Daniel les dice, no, nosotros queremos comer verduras y agua, y luego al cabo de 10 días tú puedes tomar y checar cómo nos fue. Continúa la historia y dice, procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. Si lo que yo te propongo no funciona, o si lo que yo te propongo en 10 días no es algo que tú creas, o si tú ves peligro ahí, ¿sabes qué? A mí y a mis amigos, que eran los 4, dicen, haz lo que tengas que hacer, entréganos ante el rey, no hay problema. Entréganos ante el rey. Y entonces continúa la historia y el guardia aceptó la propuesta y los sometió a una prueba de 10 días. Y al final de 10 días parecían más sanos y mejor alimentados que los niños y hombres que comían la comida real. Y 3 años después son entrevistados por Nabucodonosor. Y esto es lo que cuando los invita en grupitos y Nabucodonosor empieza a cuestionar a todos, llega el momento donde continúa la historia y dice así, dice, luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que estos ya eran los nombres babilónicos de ellos, que les había dado el rey Nabucodonosor, dice, no encontró a nadie que los igualara, de modo que los 4 entraron a su servicio. Y fíjense, y nosotros que hemos leído estas historias, nos brincamos un versículo, el siguiente, un versículo más adelantito, que tiene una declaración importante, que nos dice algo extraordinario de lo que sucedió con Daniel en aquellos tiempos, del chavito como de 17 años más o menos, 15, 17 años, que tomó la decisión antes de tiempo de ser guiado por su integridad. Y dice lo siguiente, dice, fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. ¿Saben cuántos años transcurrieron desde el momento que Daniel toma la decisión, se propone en su corazón y habla con el jefe? Desde ese momento hasta este momento del primer año del rey de Ciro son 70 años. 70 años. 70 años estratégicamente posicionado para susurrar en los oídos del hombre más poderoso de aquel tiempo. Varios hombres, por cierto, de ese periodo. Y esta primera decisión que él tomó le sirvió para las decisiones que siguieron.
La prueba más famosa de Daniel ocurrió como 55 años después de que él tomó esa primera decisión. Y hubo un momento donde los persas habían reemplazado a los babilonios y ahora hay un nuevo rey que se llama Darío y él se considera rey de reyes y reorganiza todo el imperio. Entonces él nombra a 120 gobernadores para que informen a 3 administradores principales, de los cuales Daniel fue elegido para ser uno de los 3. Y es en este momento que cuenta la historia, continúa y cuenta así, dice: y tanto se distinguió Daniel por sus extraordinarias cualidades administrativas que el rey pensó en ponerlo al frente de todo el reino. Y fíjense lo que dice aquí. Dice: entonces los administradores y los gobernadores empezaron a buscar algún motivo para acusar a Daniel de malos manejos en los negocios del reino. Ahora, fíjense, Daniel, 55 años en el gobierno, 55 años trabajando en el gobierno. Claro que tenía algo sucio, ¿no? Claro que había algo negativo, algo que había hecho él en algún lado, ¿no? Y no nada más eso, los administradores, la gente del más alto nivel del gobierno actual están buscando la manera de perjudicarlo, están buscando cualquier esqueleto, cualquier cosa que tenga él guardadito en el closet en algún lado, ¿no? Y continúa la historia y dice así: por eso concluyeron, no encuentran nada, dice, nunca encontramos nada de qué acusar a Daniel, a no ser relacionado con la ley de su Dios. La integridad de Daniel, él se propuso en su corazón que la integridad lo iba a guiar. La integridad de los rectos los guiará. La integridad de Daniel lo guió porque estaba anclada a algo fuera de él. Él por eso tuvo el valor de decidirse antes de tiempo. Él por eso pudo decir antes de tiempo: yo voy a actuar con integridad. ¿Por qué? Porque su integridad no nacía de él, no nacía de las personas a su alrededor. No era como que pues estamos en Jerusalén y yo tengo, aquí está un Dios el que rige, tiene ciertas maneras de pensar, yo me tengo que regir por esto, pero ahora estamos en Babilonia y como estoy yo acá en Babilonia, pues es otro rollo. ¿Y para qué me comprometo yo? ¿Para qué perjudico yo mis posibilidades en Babilonia? No. Daniel operó a un nivel de integridad anclada a lo divino, anclada a algo fuera de él. Y esto es lo que lo puso a él en un lugar intachable, intachable. La siguiente semana vamos a hablar sobre otra historia de Daniel que a lo mejor es más conocida, pero que tiene una enseñanza igual de importante para nosotros sobre la integridad. Pero quiero hacerles una pregunta: ¿qué tal tú? ¿Qué tal yo? ¿Qué tal nosotros? ¿Qué has decidido tú? ¿Tienes alguna propuesta? ¿Qué te has propuesto? ¿Ya propusiste algo en tu corazón? Lo más probable es que ni siquiera lo hayas pensado, considerado. A lo mejor eres como yo, o a lo mejor eres como el resto, ¿no? Que vives día a día, ¿no? Y conforme van llegando preguntas a tu vida, conforme van llegando situaciones a tu vida, a lo mejor tomas la decisión en ese momento, ¿no? Y cruzamos los dedos el resto de nosotros, porque acuérdate, es tu integridad, nuestro mundo, el resto de nosotros
Le hacemos así, ay Dios mío, que tome una decisión buena, ay, que no tenga un apetito de esos activos que lo haga tomar una decisión inmediata, porque si la toma inmediata, a los demás nos va a cargar su falta de integridad. No sé en dónde estés, la verdad. Pero, ¿por qué no consideras proponerte en tu corazón antes de que de que tú tengas que tomar una decisión, antes de que se presente a ti la oportunidad de brincar 2, 3 pasos adelante, pero perjudicar tu integridad? Si tu deber, si tu integridad, si tu deber hacer no está anclado a algo fuera de ti, la tentación, tu inclinación, tus apetitos te van a hacer, te van a llevar y te van a guiar a una historia de vida de la cual a ti te va a dar vergüenza contar, de la cual tú no vas a querer que las personas cuenten tu historia. Definitivamente no te va a poner en la lista de alguien que quiere ser como tú. Definitivamente no. Pero si tú tomas la decisión, si tú te propones en tu corazón y anclas tu integridad a algo fuera de ti, a lo divino, tú puedes escribir una historia, puedes decidir por adelantado que tu historia va a valer la pena contarla. Pero si no decides de antemano, déjame decirte que el miedo es el que te va a guiar. Y concretamente, ¿qué te va a guiar? Fíjate lo que te va a guiar. El mapa te guiará. El mapa. ¿Y qué es el mapa? El miedo a perderse de algo, ¿verdad? El miedo a perderte de algo. Si decides con antelación, a lo mejor sí te vas a perder de algo. A lo mejor sí. Te va a costar algo, sí, a lo mejor sí. Pero ¿sabes qué? Yo te garantizo, pregúntame a mí. Hay muchas cosas que yo quisiera habérmelas perdido, que son el resultado de decisiones que yo tomé en mi vida. Y estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes, hay decisiones que ustedes tomaron en el momento, impulsados por un apetito, que hoy dijeran, híjole, yo quisiera haberme perdido eso. El mundo definitivamente no necesita más líderes así, o sea, más líderes que toman decisiones en base al momento, que no están anclados, que su integridad no está anclada a algo fuera de ellos. La verdad es que tú no quieres ser así y definitivamente no quieres ser conocido por eso. Y esta escritura o esta parte de la escritura lo recalca. No encontraron de qué acusarlo, porque lejos de ser corrupto o negligente, Daniel era un hombre digno de confianza. ¿No te parece inspirador esto? A mí me inspira, ¿eh? ¿No te parece inspirador? ¿Qué es lo que más coraje te da? Cuando escuchas que alguien procede de una manera incorrecta, cuando alguien se establece su negocio, establece sus cosas de manera incorrecta y tú eres alguien que tratas de hacer lo correcto, ¿te da orgullo conocer a la persona? ¿Te da orgullo que esa persona haga eso? No, te hace sentir mal. Pero cuando tú te topas con alguien que opera
correctamente, que está operando con integridad y ves el éxito, ves lo que logra, hasta quieres emular a la persona, quieres ser como la persona, te inspira. ¿Tú no crees que alguien como Daniel sería alguien digno de contratar? ¿Alguien que tú quisieras tener trabajando en tu empresa? ¿Alguien que quisieras que fuera tu compañero? ¿Alguien que quisieras que fuera a lo mejor familiar tuyo, amigo tuyo? Claro que sí, claro que sí. ¿Y sabes por qué? Porque era alguien que su integridad estaba anclada a algo afuera de él, que nosotros nos gusta decir anclada a lo divino, anclada a lo divino. ¿A quién quieres parecerte? Siguiente transparencia. ¿A quién quieres parecerte cuando seas grande? Esta pregunta te va a obligar a ti a enderezarte, ¿verdad? Te obliga a ver hacia adelante. Te obliga a poner la mirada al futuro. Y por eso es una muy buena pregunta que deberías de hacerte. ¿A quién quieres parecerte de grande? Porque para empezar tienes que voltear a ver grande, de grande. Pero si tú en tu vida, si tú no has hecho un acto consciente, no has tomado una decisión consciente de caminar guiado por la integridad, te quiero invitar a que lo hagas. Decídete, mira, sí te va a costar. Te voy a decir que te va a costar, pero las cosas que te cuesta, por lo general son cosas que tú no las quieres en tu vida. No las quieres. Hay un precio, pero déjame decirte, no vas a mirar atrás y lamentar que hayas escogido caminar recto con integridad. Es más, yo no conozco a nadie, y si te pones a pensar, a nadie que se pare y diga, híjole, ojalá y yo haya podido, si yo reviviera mi vida, la viviría con menos integridad. ¿Estás dispuesto a decidirte de antemano a ser la persona que quieres y debes ser? ¿Estás dispuesto a ser un Daniel? ¿Estás dispuesto a decidirte a hacer lo que debes hacer aunque te cueste? Cuando tomes la decisión y cuando te des cuenta que te va a costar, déjame decirte algo, aguanta, aguanta. ¿Sabes por qué? Porque es el principio de algo increíble. Acabas de abrir la puerta, le acabas de dar a Dios un espacio en tu vida para que Él tenga un momento de esos de ahora Dios. Ahora Dios, ¿qué es? Es ahora Dios obró en el trasfondo de la vida de Daniel y le dio favor con las personas y lo declara, lo dice la historia. Cuando tú decides actuar con integridad y cuando tú de antemano te paras y dices, yo voy a vivir una vida guiado por la integridad, tú le estás dando a Dios la oportunidad, porque te estás arrojando a la misericordia de Dios. Te estás arrojando a su misericordia. No siempre te va a salir como tú crees que va a salir. Va a salir como Dios quiere que salgas. Entonces, cuando tú te arrojas a la misericordia de Dios, abres esta puerta, le das la oportunidad a Dios de obrar en tu vida. Y esos momentos donde tú decides y te cuesta, son momentos que te definen a ti como persona, te definen la huella que tú dejas en esta tierra. Define qué tipo de efecto tienes sobre las personas alrededor de ti. Define la dirección de tu vida. ¿Y por qué?
Porque ¿sabes qué? Aunque es tu integridad, es toda tuya. Te voy a decir algo. Impacta nuestro mundo. Impacta el mundo de los que están alrededor de ti. Aunque es mi integridad, te impacta a ti. Y tiene un impacto en nuestro mundo. Y es tu integridad, acuérdate, y es nuestro mundo. Impactará a otras personas, no nada más a ti. Pareciera que son decisiones personales y sí las son, pero resulta que impactan a los demás. No se pierdan la quinta parte donde vamos a hablar, la semana que entra, vamos a hablar sobre otra historia que involucra a Daniel, pero es una historia muy, muy interesante. No se la pierdan, nos vemos la semana que entra.